Tercera parte de Hasta que te atrevas a ver. Capítulo 8. Song siempre lo ha sabido. Song siempre había tenido un problema. Observaba demasiado. Era una cualidad útil para los negocios, útil para las amistades, útil para detectar mentiras, pero profundamente molesta para las personas que intentaban ocultar algo. Y Rebecca Armstrong llevaba 7 años intentando ocultar algo. Por eso Song estaba tan segura de que tenía razón. No porque hubiera encontrado una prueba definitiva, no porque hubiera visto un mensaje comprometedor, ni porque hubiera escuchado una confesión, sino porque llevaba años mirando. Y ciertas cosas simplemente no podían fingirse durante tanto tiempo. La primera vez que sospechó fue en la universidad, mucho antes de True Band, mucho antes del éxito, mucho antes de que el silencio se convirtiera en una segunda piel para Rebecca. Habían salido a celebrar el final de semestre. Nada importante. Comida barata. Música demasiado fuerte. Muchos estudiantes. Demasiado alcohol. Song recordaba perfectamente aquella noche, porque había sido la primera vez que vio a Rebecca perder el control de algo. Y no fue por el alcohol. Fue por Sarocha. Un chico estaba coqueteando con ella. Nada serio. Nada extraordinario. Solo un estudiante intentando llamar la atención de una chica bonita. Sarocha parecía divertida. Nada más. Pero Song observó a Rebecca. Y vio algo. Una tensión. Una incomodidad. Una tristeza. Tan breve que probablemente nadie más la habría notado. Pero Song sí. Porque Song siempre notaba esas cosas. Y aquella noche, mientras regresaban caminando al campus, decidió preguntar: ¿te gusta? Rebecca ni siquiera fingió no entender. ¿Quién? Sarocha. Silencio. No. Mentirosa. Song. Rebecca. La conversación terminó ahí. Pero la sospecha se quedó. Y con los años se hizo más fuerte. Ahora, 7 años después, estaba sentada en una cafetería frente a Irene. Y seguía pensando exactamente lo mismo. ¿Estás escuchándome?, preguntó Irene. Más o menos. Song. Estoy pensando. Eso nunca es una buena señal. Song sonrió. ¿Tú no crees que es demasiada coincidencia? Irene ya sabía de qué hablaba, porque llevaban una semana hablando de lo mismo. No, yo sí. Porque quieres que sea verdad. Porque es verdad. Irene dejó la taza sobre la mesa. No tenemos pruebas. Tenemos 7 años de comportamiento extraño. Eso no es una prueba. Para mí sí. Por eso no eres abogada. Song apoyó la espalda contra la silla, frustrada, porque odiaba tener razón sin poder demostrarlo. Y estaba convencida de que tenía razón. Más que nunca. La carta había cambiado algo. No solo en Rebecca. También en Sarocha. Eso era lo interesante. Lo verdaderamente interesante. Porque por primera vez ambas parecían girar alrededor del mismo secreto sin saberlo. Como 2 planetas acercándose lentamente. Inevitablemente. Peligrosamente. Y Song podía verlo. Aunque ninguna de ellas pudiera. Aquella tarde decidió hacer algo cuestionable. No ilegal. No inmoral. Solo cuestionable. Llamó a Sarocha. Hola. ¿Qué haces? Trabajar. Mentira. ¿Por qué todo el mundo me llama mentirosa esta semana? Song sonrió. Porque la respuesta era sencilla. ¿Estás leyendo la carta otra vez? Silencio. Dios mío. No estoy leyéndola. La estás pensando. Quizás. Es lo mismo. Sarocha suspiró. Necesito ayuda. Lo sé. Lo digo en serio. Yo también. Las dos rieron. Pero Song aprovechó el momento. ¿Por qué te importa tanto? La pregunta llegó de forma casual, como quien no quiere la cosa, pero Song sí quería. Mucho. Demasiado. Porque necesitaba entender. Necesitaba saber qué estaba pasando dentro de la cabeza de Sarocha. Hubo una pausa. Una larga. No lo sé, dijo finalmente. Y sonó sincera. Simplemente no puedo dejar de pensar en ella. ¿En la autora? Sí. ¿Por qué? Otro silencio. Porque siento que la conozco. Song sintió algo parecido a la electricidad recorrerle la espalda. ¿Conocerla cómo? No sé explicarlo. Es una sensación. Como cuando escuchas una canción y sabes quién la habría elegido. O lees algo y reconoces una forma de pensar.
Song dejó de respirar por un segundo. Porque aquello era exactamente lo que temía. Y exactamente lo que esperaba. ¿Te recuerda a alguien?, preguntó cuidadosamente. Demasiado cuidadosamente. Sarocha guardó silencio. Y ese silencio fue mucho más interesante que cualquier respuesta. Cuando colgaron, Song se quedó mirando la pantalla apagada, pensando, conectando piezas, porque ahora tenía algo nuevo, algo importante. No era una prueba, pero era una dirección. Sarocha estaba empezando a asociar la carta con alguien real. Todavía no sabía quién. Todavía no podía verlo. Pero estaba acercándose. Y eso significaba que el tiempo comenzaba a agotarse. Aquella misma noche, Song apareció en el loft de Rebecca sin avisar. Otra vez, porque respetar límites nunca había sido una de sus fortalezas. «Voy a mudarme a otro país», anunció Rebecca cuando abrió la puerta. «Te encontraré». «Lo sé». Entró igual, como si fuera su casa, como siempre. Rebecca ya ni siquiera protestó. «¿Qué quieres?» «Hablar». «No». «Sí». «No». «Sí». «Tienes 30 años. Y tú también». Song se dejó caer sobre el sofá. «Necesitamos hablar de Sarocha». Rebecca se congeló. Apenas un instante. Pero Song lo vio. Siempre lo veía. «No». «Sí». «Song». «Rebecca». «No voy a tener esta conversación. Entonces voy a tenerla yo sola». La CEO cerró los ojos. Porque conocía esa expresión. Y sabía que significaba problemas. «Ella está empezando a sospechar», dijo Song. Directamente. Sin anestesia. Sin preparación. Como arrancando una venda. Rebecca levantó la vista. «¿Qué?» «No sabe que eres tú. Todavía. Pero está pensando en ello». El corazón golpeó con fuerza. Demasiada fuerza. «No». «Sí». «No tienes forma de saberlo». «Tengo una forma». «¿Cuál?» Song sonrió. «La conozco». Aquello fue peor. Mucho peor. Porque era verdad. Todas la conocían. ¿Y si Song podía verlo? Tal vez Sarocha también terminaría viéndolo. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó Rebecca. La pregunta salió demasiado rápido. Demasiado interesada. Song levantó una ceja. «Ah, así que si quieres esta conversación». «¿Qué dijo?», insistió. Song la observó unos segundos. Después respondió. Dijo que la autora le parecía familiar. El silencio fue inmediato. Brutal. Peligroso. Rebecca sintió que el estómago se cerraba. Eso no significa nada. Significa mucho. No. Sí. Las dos se quedaron mirando. Como siempre. Como llevaban años haciéndolo. Hasta que finalmente Song suspiró. «No puedes seguir esperando eternamente». La frase quedó suspendida entre ellas. Pesada. Incómoda. Verdadera. «Llevo 7 años haciéndolo», murmuró Rebecca. Song sintió algo romperse dentro de ella. Porque allí estaba. Por fin. No una confesión. Pero casi. Lo más cerca que había estado jamás. «Precisamente», respondió suavemente. «Ese es el problema». Más tarde, cuando Song se marchó y el loft volvió a quedarse en silencio, Rebecca permaneció sola frente a la ventana. La ciudad brillaba abajo. Miles de luces. Miles de vidas. Miles de historias. Y en algún lugar de toda aquella inmensidad estaba Sarocha, pensando en una carta, buscando una respuesta, acercándose lentamente a una verdad que nunca debió encontrar. Rebecca cerró los ojos, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió imaginarlo. ¿Qué pasaría si lo descubría? ¿Qué pasaría si un día Sarocha la miraba y entendía? ¿Qué pasaría si finalmente veía todo aquello que había permanecido oculto durante 7 años? La idea debería haberla llenado de esperanza, pero no fue así. La llenó de miedo, porque el amor siempre había sido la parte sencilla. Lo difícil era imaginar lo que ocurriría después. Y mientras observaba la ciudad desde las alturas, una certeza comenzó a instalarse lentamente dentro de ella. No estaba preparada para perder a Sarocha, pero tampoco estaba preparada para dejar de esconderse. Y tarde o temprano iba a tener que elegir. Capítulo 9. La noche en que casi lo supo. La primera persona que comenzó a unir las piezas no fue Song, ni Irin, ni Nam, ni algún usuario obsesivo de Internet.
Fue una desconocida, una mujer al otro lado del mundo, una usuaria cualquiera de TrueBand que publicó un comentario perdido entre miles. Un comentario tan insignificante que probablemente nadie debía haberlo visto, excepto Sarocha. Y esa fue la mala suerte de Rebeca. Eran casi las 2 de la madrugada. Sarocha estaba acostada boca arriba, incapaz de dormir. Otra vez. Últimamente el sueño se había convertido en una negociación. Una pelea constante entre el cansancio y una mente que se negaba a apagarse. Abrió el teléfono, prometiéndose que solo revisaría 5 minutos. Mentira. Ya conocía esa mentira. Terminó entrando a la publicación. Otra vez. Y fue ahí donde encontró el comentario. Pequeño, perdido, sin demasiadas reacciones, pero suficiente. La autora escribe como alguien acostumbrada a ocultar cosas. Sarocha frunció el ceño. Siguió leyendo. No me refiero al amor. Me refiero a todo. Su forma de observar es demasiado controlada. Parece alguien que pasa la vida organizando emociones en cajas para que nadie las vea. La pantalla pareció quedarse inmóvil, porque algo en aquellas palabras le resultó dolorosamente familiar. Demasiado. Y por primera vez, en lugar de pensar en la autora, pensó en Rebeca. La imagen apareció sola, sin invitación, sin lógica aparente. Simplemente apareció. Rebeca organizando horarios. Rebeca planificando reuniones. Rebeca anticipando problemas. Rebeca escondiendo emociones detrás de respuestas cortas. Rebeca fingiendo que nada la afectaba. Rebeca. Sarocha parpadeó y cerró el teléfono de golpe, como si acabara de tocar algo caliente. No, murmuró, porque era absurdo, ridículo, completamente imposible. Y aún así, la idea se negó a desaparecer. A la mañana siguiente despertó cansada, más cansada de lo normal, y no por falta de sueño, por exceso de pensamientos. Intentó distraerse trabajando. No funcionó. Intentó concentrarse en una presentación. Tampoco. Intentó ignorarlo. Peor aún, porque cuanto más intentaba alejar la idea, más regresaba. No era que creyera realmente que Rebeca había escrito la carta. Era otra cosa. Una sensación. Una intuición. Una similitud. Como cuando dos canciones tienen la misma melodía escondida bajo arreglos distintos. No son iguales, pero algo resuena, y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. A las 11 de la mañana recibió un mensaje. De Rebeca. Nada extraordinario, nada sospechoso, solo un enlace relacionado con trabajo. Y un comentario breve. Creo que te va a gustar esta campaña. Eso era todo. Pero Sarocha terminó observando el mensaje más tiempo del necesario, porque algo extraño estaba ocurriendo. Había empezado a fijarse en detalles que antes ignoraba. La forma en que Rebeca escribía, las palabras que elegía, los silencios, los matices, como si una parte de ella estuviera buscando algo, y no supiera exactamente qué. Aquella tarde se reunió con Nam. En teoría para trabajar, en la práctica para procrastinar juntas. Una actividad en la que ambas eran extraordinariamente talentosas. «¿Te pasa algo?», dijo Nam apenas la vio. «¿Por qué todos dicen eso? Porque tienes cara de crisis existencial». «Gracias». «De nada». Se acomodaron en una mesa junto a la ventana. Pidieron café, y durante 20 minutos hablaron de cualquier cosa menos del verdadero problema. Hasta que Nam se cansó. «Escúpelo». Sarocha suspiró. «Voy a decir algo muy estúpido». «Perfecto. Me encantan las cosas estúpidas. No te burles». «Prometido». «Mentira». Ya se estaba divirtiendo. «Hay algo en la carta que me recuerda a Rebeca». Nam dejó la taza sobre la mesa. Muy lentamente. «¿Qué?» «Ya sé. Es absurdo». «No. Es interesante». «Nam, ¿qué exactamente te recuerda a ella?» Sarocha se quedó pensando. Porque esa era precisamente la dificultad. No sabía responder. No era una frase concreta, ni una palabra, ni un detalle específico. Era algo más difuso, más profundo. «La forma de mirar», dijo finalmente. Nam frunció el ceño. «Eso no tiene sentido». «Lo sé. La estás leyendo, no viéndola». «Lo sé. Entonces explícate mejor». Sarocha apoyó los codos sobre la mesa.
Es como si la autora estuviera siempre observando, siempre pendiente, siempre escuchando, como si supiera cosas que nadie más nota. Nam guardó silencio, pensando, y entonces sonrió. Lentamente. Eso sí suena un poco a Rebeca. ¿Ves? Pero también suena a miles de personas. La respuesta alivió a Sarocha más de lo que debería haberlo hecho. Porque necesitaba que alguien le dijera que estaba exagerando. Necesitaba una explicación racional. Y Nam acababa de dársela. O al menos eso intentó creer. Mientras tanto, Rebeca estaba viviendo una tarde considerablemente peor. Song había aparecido de nuevo. Y cuando Song aparecía 2 veces en una semana significaba que algo andaba mal. «No me gusta tu cara», anunció sentándose frente a ella. «No me gusta la tuya. La mía es fantástica. Discutible». Song sonrió, pero la sonrisa desapareció rápido. «Ella está cerca». Rebeca sintió el estómago cerrarse. «¿Qué hiciste ahora?» «Nada. Eso me preocupa más. Hablé con Nam». «Song, tranquila». «No dije nada». «Pero». Hizo una pausa. «Sarocha ya está pensando en ti». El corazón golpeó con fuerza. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que acabo de decir. Rebeca permaneció inmóvil. No sabe nada. Todavía. Pero está haciendo asociaciones. Y una vez que alguien empieza, no suele detenerse. Aquella noche ocurrió algo peor. Mucho peor. Porque por primera vez en 7 años, Sarocha hizo una pregunta que nunca había hecho. Una pregunta simple. Inofensiva. Peligrosa. Se encontraban en videollamada. Hablando de trabajo. De una campaña. De cualquier cosa. Hasta que apareció. Sin aviso. «¿Puedo preguntarte algo raro?» Rebeca sintió una alarma inmediata. «Claro. ¿Alguna vez has estado enamorada de alguien durante mucho tiempo?» Silencio. El corazón dejó de latir normalmente. Se convirtió en algo errático. Desordenado. Violento. ¿Qué clase de pregunta es esa? Intentó sonar relajada. Fracasó. Una curiosidad. ¿Por qué? No sé. Pensé en eso. Nada más. Mentira. Las dos sabían que era mentira. Pero fingieron. Como siempre. Sí. Respondió finalmente Rebeca. La voz apenas salió. Sí, sí. Sarocha se quedó quieta. ¿Y qué pasó? La pregunta llegó suave. Demasiado suave. Y por un instante, apenas un instante, Rebeca imaginó decirlo. Todo. La universidad. Las cartas. Las noches. Los años. El amor. Todo. Simplemente dejarlo caer. Y terminar de una vez. Pero el miedo volvió a ganar. Como siempre. Nada. Respondió. Nada pasó. Después de colgar, ninguna de las dos consiguió dormir. Sarocha permaneció acostada mirando el techo, pensando en aquella respuesta, pensando en la forma en que Rebeca la había dicho, pensando en la tristeza que había escuchado detrás de una sola palabra. Y cuanto más pensaba, más extraña se volvía la sensación, como si estuviera acercándose a algo, como si estuviera a punto de recordar algo importante, como si la respuesta estuviera delante de ella, y todavía no pudiera verla. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rebeca permanecía sentada junto a la ventana, con una copa de vino intacta, observando las luces lejanas, y pensando exactamente en la misma conversación, porque había estado tan cerca, tan increíblemente cerca, y eso la aterraba, porque empezaba a comprender algo. El verdadero peligro ya no era Internet, ni la viralidad, ni los medios, ni los foros. El verdadero peligro era Sarocha, porque por primera vez en 7 años, estaba mirando en la dirección correcta. Capítulo 10. La noche que cambió todo. Las cosas comenzaron a romperse un jueves. No de forma dramática, no con gritos, no con confesiones. Las verdaderas catástrofes rara vez anuncian su llegada. Simplemente aparecen. Y cuando te das cuenta ya estás en medio de ellas. Aquella mañana, True Band alcanzó un nuevo récord. 40 millones de usuarios activos. Los medios especializados hablaban de la aplicación como un fenómeno cultural. Las universidades analizaban el impacto de la carta. Los psicólogos debatían sobre el anonimato emocional. Los inversionistas estaban encantados.
Todo era perfecto, o debería haberlo sido, pero Rebeca se sentía peor que nunca, porque cuanto más crecía el fenómeno, más cerca parecía estar el momento que llevaba años temiendo, y ya no estaba segura de poder detenerlo. A las 10 de la mañana recibió una llamada. Irene, tenemos un problema. ¿Cuál de todos? Uno nuevo. Eso nunca era buena señal. Habla. Un periodista encontró algo. El corazón de Rebeca se tensó. ¿Qué encontró? No mucho, pero suficiente para molestarme. Rebeca se puso de pie. Inmediatamente. Irene está investigando los primeros años de True Band y encontró una versión antigua del servidor. Silencio. Un silencio demasiado largo. ¿Qué versión?, preguntó finalmente. La beta universitaria. La sangre desapareció de su rostro, porque la beta universitaria era exactamente donde la carta había sido escrita. Durante varios segundos ninguna habló. Rebeca sentía el corazón golpeándole las costillas. Fuerte. Rápido. Dolorosamente rápido. ¿Qué sabe?, preguntó. No demasiado. Todavía. La palabra cayó como una amenaza. Todavía. Eso significaba que podía saber más. Que seguiría buscando. Que alguien estaba acercándose. Bloquéalo, dijo Rebeca. No puedo. Encuentra una forma. No puedo. Rebeca cerró los ojos, porque sabía que Irene tenía razón. No podían silenciar periodistas. No podían desaparecer preguntas. No podían controlar Internet. Ya habían aprendido esa lección. Cuando colgó, permaneció inmóvil varios minutos, mirando la ciudad desde su oficina, intentando pensar, intentando respirar, intentando convencerse de que aún tenía tiempo. Pero por primera vez no estaba segura. Esa misma tarde, Sarocha recibió una invitación de Song, y eso ya era sospechoso, porque Song rara vez organizaba reuniones individuales. Prefería los grupos, el caos, las cenas multitudinarias, las conversaciones simultáneas. Por eso el mensaje llamó inmediatamente su atención. Café, necesito hablar contigo. Sarocha aceptó, sin imaginar el desastre que estaba a punto de provocar. La cafetería estaba casi vacía. Song ya había llegado. Tenía una expresión extraña, demasiado pensativa, demasiado seria, y eso resultaba inquietante. Ahora sí me preocupas, dijo Sarocha sentándose frente a ella. ¿Por qué? Porque pareces una persona responsable. Song hizo una mueca. ¡Qué insulto! Lo digo con cariño. Pidieron café. Hablaron unos minutos. Nada importante. Nada relevante. Hasta que Song dejó la taza sobre la mesa. Y preguntó, ¿has pensado en quién escribió la carta? Sarocha soltó una carcajada. ¿Otra vez? Respóndeme. Sí. Y Sarocha bajó la mirada, porque últimamente estaba pensando demasiado en ello. Muchísimo. Más de lo saludable. No lo sé. Ni una sospecha. Varias. Song intentó parecer relajada. Fracasó. ¿Cómo cuáles? No voy a decirte. ¿Por qué? Porque son absurdas. Song sonrió. Y aquello fue exactamente lo que la delató. Porque por un segundo pareció demasiado interesada. Demasiado. Sarocha la observó. Y algo dentro de ella se activó. Una pequeña alarma. Una intuición. ¿Tú sabes algo?, preguntó. Song se atragantó con el café. Literalmente. Tosió. Se limpió. Maldijo. Y tardó varios segundos en recuperarse. Demasiados. No, respondió finalmente. Song. No. Mentirosa. Song apoyó ambas manos sobre la mesa. No estoy mintiendo. Técnicamente era cierto. No sabía. Solo sospechaba. Muy fuerte. Pero seguía siendo una sospecha. Y aún así, Sarocha ya la estaba mirando distinto. Aquella conversación la acompañó durante el resto del día. Como una piedra en el zapato. Pequeña. Imposible de ignorar. Porque había visto algo. Un gesto. Una reacción. Algo. Y cuanto más lo pensaba, más extraña parecía la actitud de Song. Como si estuviera protegiendo a alguien. Como si supiera algo que no podía decir. Como si... La idea apareció de golpe. Tan rápido que le cortó la respiración. Rebeca. El nombre surgió solo. Sin lógica.
sin evidencia, sin pruebas. Simplemente apareció. Y esta vez no desapareció. Aquella noche ocurrió algo todavía peor. Porque Sarocha hizo algo que nunca había hecho. Algo que la hizo sentirse culpable inmediatamente. Investigó a Rebecca. No de manera invasiva. No realmente. Solo empezó a revisar cosas antiguas. Entrevistas, publicaciones, artículos, vídeos, conferencias, contenido público. Pero el simple hecho de hacerlo ya la hacía sentir extraña. Porque estaba buscando. Y ya sabía qué estaba buscando. Pasó horas viendo material antiguo. Años de contenido. Años de declaraciones. Años de apariciones públicas. Y entonces encontró algo. No una prueba. No una confesión. Algo peor. Un detalle. Una entrevista universitaria grabada muchos años atrás. Antes de True Band. Antes del éxito. Antes de todo. La entrevistadora había preguntado: ¿cuál crees que es la mayor prueba de amor? La joven Rebecca había sonreído. Y respondió: conocer a alguien completamente y decidir quedarse. Nada extraordinario. Nada sospechoso. Pero la frase golpeó algo dentro de Sarocha. Porque sonaba familiar. Terriblemente familiar. Abrió la carta. Buscó. Leyó. Y encontró una línea que nunca había prestado suficiente atención. La conozco en sus mejores días y en los peores. Y aún así la elegiría siempre. El aire desapareció de la habitación. No porque fueran iguales. No exactamente. Sino porque sentían igual. Pensaban igual. Miraban el amor igual. Y por primera vez, la intuición dejó de parecer una fantasía. Y empezó a parecer una posibilidad. Pequeña. Remota. Aterradora. Pero posible. A las 2 de la madrugada llamó a Nam. ¿Sabías que es ilegal llamar a esta hora? Gruñó Nam medio dormida. Necesito preguntarte algo. ¿Se murió alguien? No. Entonces espera al amanecer. Nam. ¿Qué? Silencio. Un largo silencio. Hasta que finalmente Sarocha habló. Muy despacio. Como si temiera escuchar sus propias palabras. ¿Tú alguna vez pensaste que la autora podría ser Rebecca? Al otro lado de la línea hubo un silencio absoluto. Y ese silencio fue la respuesta más aterradora que pudo recibir. Porque Nam no se rió. No dijo que era ridículo. No dijo que estaba loca. No dijo nada. Y por primera vez desde que todo comenzó, Sarocha sintió verdadero miedo. Porque quizá no estaba imaginando cosas. Quizá había una razón por la que aquella mujer le resultaba familiar. Quizá había una razón por la que ciertas palabras parecían conocidas. Quizá había una razón por la que el nombre de Rebecca aparecía una y otra vez dentro de su cabeza. Y mientras observaba la ciudad oscura desde la ventana de su departamento, una certeza comenzó a abrirse paso lentamente entre todas las dudas. Si estaba equivocada, iba a hacer el ridículo. Pero si estaba en lo cierto, entonces toda su vida acababa de cambiar. Capítulo 11. La pregunta que no debía existir. Nam no respondió inmediatamente. Y eso fue lo que terminó de asustar a Sarocha. Porque si hubiera soltado una carcajada, todo habría sido sencillo. Si le hubiera dicho estás delirando o deja internet por una semana, probablemente habría dormido mejor. Pero no lo hizo. Guardó silencio. Un silencio demasiado largo. Demasiado pesado. Demasiado lleno de cosas que no estaba diciendo. Nam. La voz de Sarocha salió apenas como un susurro. Sí, di algo. Nam suspiró. Largo. Cansado. Como quien se encuentra atrapada en una conversación que nunca quiso tener. No puedo responder eso. El corazón de Sarocha dio un vuelco. ¿Por qué? Porque no sería justo. ¿Justo para quién? Otro silencio. Otro maldito silencio. Buenas noches, Freen. Y cortó. Sarocha permaneció inmóvil, con el teléfono todavía pegado al oído, mirando la oscuridad de su departamento, escuchando únicamente su propia respiración, porque acababa de ocurrir algo extraño, muy extraño. Nam no había confirmado nada, pero tampoco lo había negado, y eso era peor, mucho peor, porque ahora la duda tenía espacio para crecer, y las dudas siempre encontraban la manera de hacerlo. No durmió. Ni una hora, ni media. Pasó la noche caminando por el departamento, preparando café,
abriendo ventanas, cerrándolas otra vez, intentando convencerse de que estaba exagerando. Pero cuanto más lo intentaba, más difícil se volvía. Porque una vez que una idea encuentra una grieta por donde entrar, ya no sale fácilmente. A las 7 de la mañana recibió un mensaje. De Rebeca. Como todos los días. Natural. Simple. Normal. No olvides la reunión de las 11. Nada más. Nada raro. Nada sospechoso. Y aún así, Sarocha terminó observando esas palabras durante demasiado tiempo. Como si fueran un código. Como si escondieran algo. Como si la mujer que las había escrito fuera una desconocida. Lo absurdo de la situación la golpeó de inmediato. Porque no era una desconocida. Era Rebeca. La conocía desde hacía años. Sabía cómo tomaba el café. Cómo se enfadaba. Cómo trabajaba. Cómo sonreía cuando intentaba ocultar algo. Cómo movía las manos cuando estaba nerviosa. Cómo fruncía el ceño cuando le preocupaba a alguien. La conocía. O al menos siempre había creído hacerlo. Y ahora ya no estaba tan segura. La reunión fue un desastre. No porque ocurriera algo malo, precisamente porque no ocurrió nada. Porque Rebeca actuó exactamente igual que siempre. Profesional, brillante, controlada, impecable. Y eso resultaba aún más frustrante. Sarocha la observó durante toda la presentación, intentando encontrar algo. Una grieta, una señal, un indicio, cualquier cosa, pero no encontró nada. Y eso la desesperó. Porque si realmente era ella, ¿cómo podía ocultarlo tan bien? Cuando la reunión terminó, todos comenzaron a salir. Song fue la primera. Irin detrás. Después Nam. Y de pronto quedaron solas. Solo ellas dos. Como tantas veces antes. El silencio duró unos segundos. Y entonces Sarocha habló. ¿Te puedo preguntar algo? Rebeca sintió una alarma inmediata. Una alarma absurda. Irracional, pero inmediata. Claro, ¿estás bien? La pregunta la desarmó, porque esperaba otra cosa. Esperaba algo peor. Mucho peor. Sí, ¿por qué lo preguntas? Sarocha se encogió de hombros. No sé, últimamente pareces cansada. Rebeca sonrió. Una sonrisa pequeña. Sincera. Lo estoy. Por trabajo. Entre otras cosas. La respuesta quedó suspendida entre ambas. Y algo en ella hizo que Sarocha sintiera un escalofrío. Porque durante un instante pareció haber algo más. Algo escondido. Algo que no terminaba de salir. Aquella tarde, Song recibió exactamente la llamada que llevaba días temiendo. ¿Dónde estás? Preguntó Sarocha. Trabajando. Necesito hablar contigo. Song cerró los ojos. Porque ya sabía de qué se trataba. Lo sabía perfectamente. No. Ni siquiera sabes qué voy a decir. Sí lo sé. Silencio. ¿Tan evidente soy? Preguntó Sarocha. Muchísimo. Song terminó aceptando. Porque rechazarla habría sido todavía más sospechoso. Se encontraron en una pequeña cafetería lejos de la oficina. Y desde el momento en que vio a Sarocha entrar, supo que estaban en problemas. Porque esa mirada ya la conocía. Era la mirada de alguien que había comenzado a encajar piezas. Y una vez que Sarocha empezaba algo, rara vez se detenía. Voy a preguntarte algo, dijo Sarocha. ¡Qué miedo! Y quiero que me respondas sinceramente. Song tomó aire. Depende. No, no depende. Entonces definitivamente depende. Song. Está bien. Pregunta. Sarocha la observó durante varios segundos. Como si estuviera reuniendo valor. Como si incluso formular la pregunta la asustara. Y quizás era así, porque cuando finalmente habló, lo hizo muy despacio. ¿Rebeca ha estado enamorada alguna vez? Song sintió que el universo entero la abandonaba. Por un segundo. Solo uno. Pero suficiente. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. No tiene nada de simple. Para ti sí. Song apoyó lentamente la taza sobre la mesa. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba no traicionar a su mejor amiga. Y al mismo tiempo, necesitaba no mentirle a Sarocha. Creo que sí, respondió finalmente. Era verdad. Lo suficientemente verdad. ¿Mucho? Preguntó Sarocha. Muchísimo. La respuesta salió antes de que pudiera detenerla.
Y cuando lo hizo ya era tarde. Sarocha bajó la mirada, pensativa, silenciosa, y eso fue aún peor, porque Song podía verla conectar cosas. Lentamente, metódicamente, peligrosamente. ¿Y qué pasó?, preguntó. Song sintió el corazón en la garganta. Nada. La palabra salió sola, porque era la verdad, la más cruel de todas. Nada, absolutamente nada. 7 años. Y nada. Cuando se despidieron, Song permaneció sentada varios minutos sin moverse, mirando por la ventana, maldiciendo mentalmente a Rebeca, a Sarocha, a la carta, a Internet, a su indiscreción, a todo, porque el desastre ya estaba ocurriendo, y nadie parecía capaz de detenerlo. Esa misma noche, Sarocha llegó a casa y abrió una carpeta en su computador. Una nueva, vacía. Le puso un nombre ridículo. Teorías absurdas. Después comenzó a guardar cosas. Capturas, frases, entrevistas, comentarios, detalles, todo aquello que había ido encontrando durante los últimos días. No porque creyera nada. Eso se repetía constantemente. No porque creyera nada. Solo quería entender. Eso era todo. Entender. Pero mientras revisaba el material, algo llamó su atención. Una entrevista antigua. Muy antigua. Una de las primeras que Rebeca concedió cuando Truband aún era una startup pequeña. El entrevistador había preguntado: ¿cuál es el mayor error que comete la gente cuando ama? Y Rebeca había respondido casi inmediatamente: esperar demasiado tiempo para decirlo. Sarocha dejó de respirar, porque había escuchado esa frase antes. No exactamente igual, pero sí parecida. Mucho, demasiado. Abrió la carta. Buscó, leyó, y encontró una línea que jamás había conectado con aquella respuesta. Quizás algún día reúna el valor para decirle la verdad. O quizás termine convirtiendo este amor en una historia que nunca ocurrió. El corazón comenzó a latir más fuerte, más rápido, más fuerte, porque ya no era una coincidencia aislada. Ahora eran varias, demasiadas, y por primera vez desde que comenzó todo aquello, Sarocha dejó de preguntarse si Rebeca podía ser la autora, y empezó a preguntarse algo mucho más peligroso: si realmente lo era. ¿Cómo había sido posible que ella nunca lo notara? No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.